Pero regresamos justamente a lo que Carmen explicaba, la falta de un orden para poder regular este tipo de circunstancias. La Constitución, queriendo, creo yo, ir más allá de una limitación, una coartación de ese derecho, dice simplemente con que me avisen es suficiente para poder hacerlo. Pero tenemos muy buenas experiencias, por ejemplo, la marcha que vino recientemente del agua, vino muy ordenada, se le dijo a la autoridad cuáles eran los pasos que iba a tener, se le pidió colaboración, y hubo un seguimiento muy claro, no hubo nunca ningún tipo de bloqueo y el requerimiento, lo que estaban pidiendo era sumamente legítimo y la ausencia normativa y de política era notoria. Entonces ahí es un buen ejemplo de cómo sin utilizar bloqueos el derecho de manifestación, el derecho de asociación y de exigencia de los derechos sociales colectivos está muy bien garantizado. Ahora, es interesante ese punto que desarrolla el licenciado Adrino, Aquiles, porque realmente lo que estamos viendo entonces es que no hay en nuestra democracia, en el diseño de nuestra democracia, como que no hay un mecanismo que permita ese diálogo permanente. Exactamente como lo abrí al principio. Sí. Quien quiere hablar no tiene cómo hacerlo y quien debe escuchar no le interesa hacerlo. Y entonces al final de cuentas vuelve a ser otra vez que obviamente el que tiene más plata, el que somata más duro ¿cómo se llama? El zapato, es el que tiene acceso al presidente. Pero Carmen tocó un tema bien esencial. El rechazo a la manifestación se da en un grupo social específico, pero el apoyo a la manifestación es mayoritario. Si usted se da cuenta, ese 20% de quienes somos afectados en el tránsito, en el llegar al trabajo, en la economía, no estamos sufriendo lo que la gente que está manifestando quiere decirnos. Desvío de los ríos, falta de electricidad. Entonces ellos tienen que encontrar una forma de expresarse. Y tal como mencionaba el licenciado, ellos llegan a su comuna y el alcalde no representa nada, ni transfiere ninguna comunicación a donde tiene que hacerlo. Y desafortunadamente, después de aplicar medidas de hecho, como son los bloqueos, consiguen una reunión de alto nivel. Y empieza el círculo de nuevo, las mesas de diálogo, que no llevan a ningún lado. Otra vez la tardanza. Ahora bien, esto también protege a los propios manifestantes, porque hemos tenido casos muy lamentables, historias muy tristes, como el caso de Totonicapán, en donde las cosas se salen de las manos, en donde la policía ya no sabe qué hacer, en donde de pronto el ejército interviene, precisamente por eso. Tal vez con una regulación en este sentido, no solamente se lograría esta comunidad o esta convivencia entre derechos, sino además sería una garantía, una protección a los manifestantes que quieren justamente dar a conocer su pensar, su sentir y dar a conocer su opinión acerca de los problemas que les afectan. Yo creo que los procesos necesitan tener, además de, digamos, este orden, un tipo de orientación. Por ejemplo, el caso de Totonicapán fue muy triste porque no se cumplieron los protocolos que estaban medianamente diseñados. Una de las, justamente, de las recomendaciones del procurador en ese entonces fue el desarrollo efectivo de cumplimiento de los protocolos para la autoridad en el momento de que estas manifestaciones de alguna manera salen de las manos. Porque es cierto, existe un momento en donde comerciantes e inclusive ambulancias y hay personas que se ponen muy molestas porque no pueden transitar. Entonces ahí hay, digamos, una lucha entre estos dos derechos, si se pueden ver, y ahí es donde empieza un problema social que deriva en un conflicto. Entonces el ordenamiento sí es correcto, pero debe ser muy cuidadoso para que no haya una limitación más allá de la que se establece o que verdaderamente como se derecho. Criminalice, que es el sentir de muchos, la protesta social. Y de hecho hay varios ejemplos ahora, no solo en Guatemala, sino en Latinoamérica, en donde se habla de que todos aquellos que están haciendo este tipo de protesta a cualquier nivel comunitario, nivel municipal, a nivel nacional, pronto son, digamos, encarcelados, justificada o injustificadamente, pero el aspecto de fondo, que es el reclamo de la incorporación de políticas públicas, de las políticas que hagan efectivo un cambio social y desarrollo, no se alcanzan, no se cumplen. Entonces regresamos al mismo ciclo. Ahora, usted mencionó la existencia de la Ley de Orden Público. ¿Sí, esa todavía está vigente? La Ley de Orden Público está vigente, pero refiere a las invasiones extranjeras y refiere a los estados de... Sí, está desactualizada, es que data de hace muchos años, ¿verdad? Esa ley es del tiempo del presidente Idígoras, ¿no? Creo que de Ubico.
de Ubico. No, se redactó en la Constitución como paralelo de 1965. Esa ley y la ley de emisión del pensamiento fueron las dos leyes constitucionales que no fueron modificadas en el 85. Las otras dos pues fueron la ley electoral y de partidos políticos y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Estas últimas dos leyes, digamos, inclusive tienen algunas contradicciones con los propios artículos de la Constitución que hablan de las limitaciones a los derechos constitucionales. Licenciado Fayase, ¿qué recomienda entonces? A la luz de lo que se ha conversado aquí alrededor de la mesa y en virtud del tiempo que tenemos. La recomendación en general a la sociedad es: necesitamos abrir un diálogo nacional de verdad, no solo del sector de cómo elegir magistrados. El diálogo debe ser a resolver los problemas sociales de fondo. Debe ser un diálogo donde en realidad se busque que el bien común sea el más común de los bienes. Brevemente contigo, porque tengo que cerrar. Yo creo que lo que busca la población es, además de ese diálogo, tener una ruta clara y que las políticas públicas no sufran el mismo proceso de una mesa sin resultado y que después de algún tiempo vuelvan a existir esos bloqueos. Si encontramos una buena ruta por medio del diálogo, de alguna otra forma, seremos exitosos. Muchísimas gracias a ambos, licenciado Fayase, Jorge Mario, gracias por haber venido. Y ahora nos vamos con nuestra compañera Rocío Lazo, quien dará lectura a sus comentarios en redes. Gracias, Carmen. Hablamos en este momento sobre los bloqueos en los 26 puntos distintos del país. Es claro que todos tienen el derecho a manifestar, pero ¿cómo normar este derecho? Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Juan Carlos Martínez. El apoyo a la manifestación es mayor que su rechazo. Urge políticas de Estado, no de privilegios. María del Carmen Aceña, las demandas de los grupos que bloquearon hoy no existen en las ofertas políticas. Que manifiesten, pero en ley. Es mentira que solo el 20% de la población rechaza los bloqueos y que tienen un gran apoyo en la zona rural. Ese es el comentario de Jorge Fuentes. Raúl nos dice: el hecho es consecuencia de la insuficiencia del derecho. La única forma de comprender el color del agua es conocer la fuente. Funda Cívica, el decreto 4195 regula las manifestaciones tipificando ciertos delitos sin mención de los bloqueos. Silvio Gramajo comenta: la controversia entre la manifestación y la movilidad es ideológica, no de ponderación de derechos. Julio César Acé: es más la libre locomoción a los derechos de salud, seguridad, o sea, al pueblo se lo lleva el río y nadie por ellos. Yesenia Montenegro: ¿en dónde está lo que la plaza pidió? No a la reelección, sí a la depuración. No queremos más diputados. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Vamos ahora con Luis Solares, quien nos tiene toda la información sobre el mundo deportivo, y lo invitamos a que se quede en sintonía de a las 10 p.m. Que tenga una linda noche.